Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, diodos 36 gráficas. Nos pide aquí la función de transferencia, como haría V2, voltaje aquí en función de V1, el voltaje de la entrada. Esta vez tenemos una resistencia y un diodo y una batería en oposición, en este caso al diodo. Entonces tenemos que buscar cómo varía V2 en función de V1. Lo primero que vemos aquí, el voltaje que aquí hay total entre esto y esto, el voltaje de la batería es fijo, V. Si aquí tengo 0 voltios, vamos a ver a calcular esto está en tierra 0 voltios, esto es más menos bajo V, por lo tanto aquí tendré menos V voltios. El voltaje en el diodo, cuando haya corriente, será de aquí a aquí, porque en este sentido no puede pasar. Si aquí caen 0,6 voltios, quiere decir que aquí hay 0,6 voltios más que aquí. Entonces, si aquí hay 0,6 voltios más que aquí caen 0,6, aquí para pasar aquí tengo que sumar 0,6 menos V más 0,6 es el voltaje que tendré aquí. Por lo tanto, o sea que el voltaje V2, que es de aquí a aquí hemos dicho si esto es 0, aquí hay menos V más 0,6. V2 es menos V más 0,6. Vamos a hacer con un caso concreto, siempre es más fácil entender los números, ponemos V 1 voltio. Si V es 1 voltio, esto quedará 0,6 menos 1 igual a menos 0,4 voltios. Esto nos queda un voltaje negativo. O sea, aquí hay de entrada, sin, digamos, no hacer nada, la corriente siempre, si hay corriente, será en este sentido. Atraviesa el diodo positivo con ánodo, aquí supero, esto me ayuda, esto en este caso menos más me ayuda a 1 voltio, aquí la corriente y vengo hasta aquí. ¿Qué corriente tengo que poner aquí? Si aquí cae 0,6, pero aquí me ayuda con 1 voltio, quiere decir que si yo aquí tengo menos 0,4 voltios, más 1 voltio que hay aquí, el total, las dos pilas están en serie. Esto es más con el menos. Pilas en serie, menos más, menos más, menos más, se sumen los voltajes. El menos 0,4 sumo al 1 voltio y me queda 0,6 positivo. Entonces, si hay aquí, para que pase la corriente por aquí, por lo menos tengo que tener 0,6 positivo para que caiga aquí y, bueno, perdón, menos 0,4 para que al caer aquí 0,6 me quede el menos 1 que tengo aquí. Aquí tengo menos voltios, que es, hemos dicho, menos 1 voltio. Si aquí tengo menos 1 voltio y aquí pongo menos 0,4, cae 0,6, tengo menos 1. O sea que a partir de menos 0,4, bueno, si esto es menor que menos 0,4, vamos a poner menos 1 voltio. Si tengo menos 1 voltio y aquí caen 0,6, tendría, bueno, aquí tengo siempre menos 1 voltio. No, si aquí tengo menos 1 voltio y aquí tengo menos 1 voltio, vemos que no hay corriente, porque los dos voltajes son iguales, no hay diferencia de voltaje, no pasará corriente. Corriente solo pasará en este sentido, cuando haya aquí un voltaje mayor que 0,4. A partir de 0,4 estoy a conducir, porque aquí tengo solo 0,4, aquí gasto 0,6 y me quedaría en menos 1, pero con el más 1 de la pila ya da suficiente para... Vamos a hacerlo con valores concretos. Si pongo 0 voltios, si tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. ¿Qué le sucede aquí a todo esto? Voy a borrarlas. Si tengo 0 voltios y aquí tengo menos 1 voltio, esto así, menos 1 voltio, menos V, lo que tenga aquí de valor, menos 1 voltio. Entonces aquí tengo menos 1 voltio, que ahí tengo 0 voltios, menos 1 voltio más 0,6, aquí tendré menos 0,4. Esto es, tengo 0 voltios. ¿Qué pasa si le pongo 0,2 voltios? 0,2 voltios. Aquí seguirá pasando lo mismo. 1 voltio menos 0,6 será menos 0,4, o sea que se mantiene constante. Pongo 0,4 voltios. Si pongo 0,4 voltios, 1 menos 0,4 y 0,4 lo que habrá es, a partir del menos 0,4 voltios, aquí lo que hay es corriente. Empieza a circular corriente por aquí.
hay una corriente que pasa por aquí y atraviesa esto. Cuanto sea mayor de menos 0,4. ¿Qué sucede si es menos de menos 0,4? Menos 1 voltio. Si aquí tengo menos 1 voltio, vamos a borrar todo para que se vea qué pasa con menos 1 voltio. Si aquí tengo menos 1 voltio, ahora resulta que aquí tengo menos 1 más 10 menos 0,4. Menos 1 voltio y menos 0,4 hay más voltaje aquí que aquí. La corriente tendría que ir del menos 0,4 al menos 1. Pero vemos que la corriente no puede ir aquí porque la corriente tendría que venir de aquí y tenemos un diodo en oposición. O sea que hasta cuando la corriente llegue a 0,4, a partir de menos 0,4, a partir de la derecha hay corriente y pasa. Y a partir de menos 0,4 no hay corriente. Si no hay corriente, la caída de voltaje aquí es 0 y el voltaje que tengo aquí, bueno, será el mismo que tenga aquí. Cuando no hay corriente, aquí el voltaje, no hay caída de voltaje. Si tengo menos 1, aquí tendré menos 1. Si pongo menos 2, tendré menos 2. Y con esto vamos a la gráfica para verlo en el ISIS. Aquí tengo la resistencia, esta es de 10K, el diodo y la batería de 1 voltio. Un amperímetro para la corriente y los voltajes entre el diodo y batería, y aquí la caída de voltaje aquí. Entonces vamos a hacer distintos casos. Empezamos buscando aquí. Vamos a ver primero esto está a menos 2 voltios. Vamos a ponerlo primero a 0 voltios. Hemos dicho primero a 0 voltios que nos daba, a 0 voltios nos daba menos 0,4. Aplicamos esto, tengo 0 voltios aquí y aquí me sale menos 0,4, que es lo que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque tengo una pila de 1 voltio, aquí cae 0,6, me queda menos 0,4. Y el menos 0,4, como está este 0, aquí menos 0,4. Entre este extremo y este marca más 0,4 porque el menos está aquí y aquí está el 0. Aquí hay más voltaje que aquí. Esto está menos más, por eso sale el voltaje negativo, aquí da positivo. Cambiamos y ahora ponemos de voltaje. Hemos dicho que a partir de menos 0,4 tiene que conducir, por lo tanto en menos 0,5 no tiene que conducir. Menos 0,5, ok. Y le damos al play. Entonces menos 0,5. Aquí marca el menos 0,5 voltios, el mismo voltaje que hay aquí, y la corriente efectivamente aquí es 0. Vamos a poner ahora menos 1 voltio, que también no tiene que conducir, y el voltaje será el mismo de aquí. Cambiamos propiedades, pongo menos 1 voltio, menos 1000 milivoltios, y le damos al play, y vemos que aquí me queda el menos 1 voltio. Hemos dicho que cuando está esto en negativo, menos de menos 0,4, la corriente no pasa por aquí, esto está cortado y toda la corriente viene por aquí, menos 1 voltio, pero toda la corriente vendría por aquí, pero no, aquí no hay nada, esto es un voltímetro, la corriente está cortada, por aquí no pasa nada. Aquí tengo, hemos puesto menos 1 voltio, que es lo que mide aquí, menos 1 voltio. Aquí esto es 0, marca menos 1 voltio. El voltaje que yo pongo aquí es el que me mide aquí. Si ahora ponemos menos 2 voltios, también tiene que dar lo mismo. Menos 2 voltios, tengo menos 2 voltios. Aquí tengo menos 0,4, la corriente iría de aquí hacia allí, pero por aquí no pasa corriente, pues está el diodo en oposición, y el voltaje que hay aquí es el que me va a dar menos 2 voltios. ¿Por qué? Porque esto está a 0 y este de aquí está a menos 2 voltios. Vamos a hacer ahora, entonces, el voltaje, hemos dicho que a partir de 0,4 conduce, por lo tanto, el properties en 0,3 menos 0,3 ya tiene que empezar a conducir y a ver un voltaje. Damos al play, efectivamente aquí ya hay un voltaje pequeñito, digo, esta es la corriente, 1 miliamperio, ya pasa corriente por aquí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos menos 0,4, pero aquí le estamos aplicando menos 0,3 voltios y aquí queda un poco más, que es el 15 este, que 0,45 propiamente es esto, es 1 y 0,6, bueno, es 0,4, 0,45, van variando los valores y la diferencia está 0,3,
que es el más 0,15, porque el voltaje este es negativo, vemos que ya pasa por aquí, pero esto se mantiene en menos 0,4. Ahora, en 0 daba menos 0,4, en menos 0,3 da menos 0,4. Y veremos que aunque suba el voltaje, ahora le pongo 500,5 voltios y sigue dando menos 0,4. Aquí pasa corriente 0,09, pasa por aquí, pero el voltaje entre aquí y aquí depende de la batería, que siempre es menos 1 voltio, y del diodo, que siempre es más 0,6. Por lo tanto, entre aquí y aquí hay menos 0,4 voltios. Si aquí le pongo 0,5 y aquí cae en 0,4, la diferencia, que es 0,9, es más 0,9 entre este punto y este, cae aquí. De 0,5 cae en 0,9 y tengo menos 0,4, que son los que tengo aquí. Y ya hacemos también con 2 voltios, por ejemplo, 500 milivoltios, ahora hago con 2 voltios, bueno, cualquier voltaje mayor, y le doy al play. Aquí tengo 2 voltios, como sigo teniendo menos 0,4, menos 0,38, el resto de 2 a menos 0,4 es 2,4, que es lo que cae en esta resistencia, y efectivamente pasa voltaje. Entonces esto, si lo representamos ahora en la gráfica, hemos dicho que el 0 daba menos 0,4. Cuando tengo, esto es V1 y esto es V2. V2 es esto aquí más menos V2. Cuando era 0 me da menos 0,4, estoy aquí. Y esto menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. Hasta llegar al menos 0,4, el voltaje aquí es fijo, menos 0,4. Y cuando es positivo, sea lo que sea, también queda en 0,4. Recordamos que 0,4 es V2, es el voltaje V, no 0,6 menos V. 0,6 menos V. Como V yo he puesto aquí 1, me queda menos 0,4. Si el voltaje fuera 2, 0,6 menos 2 dará menos 1,4, el voltaje que tendría aquí entre los dos extremos. O sea, en el fondo siempre es el voltaje este menos, o este 0,6 menos el voltaje de la pila. ¿Qué pasa cuando yo paso de menos 0,4? Cuando yo paso de menos 0,4, entonces aquí, mientras yo tenga 0,4, y aquí tenía menos 0,4, pues la corriente viene por aquí. No, vamos a poner aquí 0,5. Si yo aquí tengo, no, menos 0,3, vale. Si yo aquí tengo 0,3, que es este punto de aquí, y esto es menos 0,4, la corriente va de más a menos. Todavía hay corriente. Este es mayor que este, que es menos 0,4, y hay un poco de corriente que pasa por aquí. Cuando estoy en el 0,5, 0,2, 0,5, esto es 0,5. Cuando es 0,5, pues de 0,5 a menos 0,4 todavía hay más corriente y pasa por aquí. ¿Vale? Entonces, mientras este sea mayor que menos 0,4, mayor de menos 0,4, aquí hay corriente y la que dio voltaje, en cambio, aquí siempre es menos 0,4. ¿Qué pasa cuando es negativo? Pues cuando es negativo, menos 0,6 más que de menos 0,4, entonces ya la corriente tiene que ir del mayor al menor. Este es mayor que este, la corriente tendría que ir hacia allí, pero para que la corriente vaya hacia allí, tiene que pasar antes por este diodo que está en oposición y no pasa. Por lo tanto, aquí no hay corriente. Si no hay corriente, aquí no hay caída de voltaje. Si aquí hay menos 0,6 voltios, aquí tiene que haber también menos 0,6 voltios. O sea, a partir del menos 0,5, menos 0,6, menos 0,5, menos 0. El menos 0,5 diría menos 0,5. Me quedará una recta de pendiente 1 a partir del menos 0,4 o 0,6 menos V, voltaje del diodo menos el voltaje de la batería, y será una recta de pendiente 1 y el voltaje aquí será el mismo que aquí. Vamos a hacer el último caso con el ISIS. Hemos dicho que esto aquí le pongo un voltaje de menos 3 voltios y me tiene que dar también, damos al play, aquí a la salida me quedan efectivamente menos 3 voltios. Hemos dicho que con menos 0,5
menos 0,5 también da, ok, le damos al play y me da menos 0,5 y a partir del menos 0,4, y esto está a 0, la corriente aquí no me he mirado antes, también daba 0. Y en cambio, a partir de menos 0,4 voltios, ponemos 0,3 menos 300 milivolts, y hay un poco de corriente y esto se queda fijo en 0,4, 0,4, 0,45, dependiendo del que hay de voltaje en el diodo. Y aquí hay un poco de corriente. Si en lugar de menos 0,3 pongo, vamos a poner 0 voltios y Edit Properties, primero esto lo ponemos a 0 y entonces a 0 voltios vemos que aquí hay una corriente, aquí hay 0 voltios, pero aquí hay 1 voltio. 0 más 1 voltio, en total hay 1 voltio en este circuito. Aquí caen 0,6, me quedan 0,4 voltios, que son los que están aquí, que son los que permiten que haya corriente en este sentido. Como la resistencia es de 10K, pues 0,04 miliamperios. ¿Y qué pasa si en lugar de 0 voltios pongo 2 voltios? Pues aquí pasará la misma, más corriente, pero el voltaje será el mismo. Si ahora aquí lo paramos y aquí le pongo, en lugar de 0 voltios o 1 voltio, da igual, 1 voltio, ok, le damos al play y ahora pasan 0,14 miliamperios, pasa más corriente, pero el voltaje aquí sigue siendo el 0,40 voltios. Esto marca un voltaje fijo. 1, 0,6 menos 1 menos 0,4.